Vale, pues lo que os decía, ls, acordaros que me permitía listar los comandos que tengo. Entonces yo esto lo podría enviar a pues una salida, a un fichero determinado. Entonces lo que estoy haciendo es que en lugar de ver por pantalla este contenido, pues lo estoy redirigiendo, es lo que estamos comentando. Lo que pasa es que esto, cada vez que lo haga, si ahora lo hago con, por ejemplo, la ayuda de ls, lo que hago es que machaco el contenido anterior. Si yo veo el contenido el contenido de salida, vemos que tengo el manual de ls que he enviado en el segundo comando que he ejecutado, ¿vale? Pero vemos que solo tengo eso, no tengo el otro, no tengo la salida ls, que es este listado de ficheros. Entonces, eso es porque no lo he acumulado, lo que hemos comentado. ¿Cómo podríamos acumular ambas cosas? Pues para acumular ambas cosas tendría que utilizar el doble mayor que la doble redirección para hacer lo que se llama una append, una acumulación. ¿Vale? Entonces, si yo pusiera esto, vamos a poner solo el ls. ¿Vale? Vamos a ver las últimas líneas con tail. Acordaros que cat veíamos el fichero sin más, con tail veo las últimas líneas. Pues vemos que efectivamente al final de este fichero ahora tengo todo este listado de ls. Y si quiero ver las primeras líneas del fichero, las 10 primeras, si no pongo nada más, podríamos cambiar cuántas. Vemos que al principio pues tengo el manual de ls. Entonces con el doble veo los dos. ¿Vale? ¿Qué pasa si quiero combinar ambas? ¿Qué pasa si quiero combinar, o sea, quiero decir, quiero sacar la salida y el error? Pues vamos a provocar un error, vamos a ver el manual de algo que no tenga sentido, ¿vale? Ahí. Y vamos a ver qué pasa si redirijo. Si yo esto se lo redirijo a la salida, vemos que me sigue saliendo una salida, o sea, me sigue saliendo algo por pantalla. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que esto realmente que me está mostrando es un error. Y ese error ya hemos visto que va por otro circuito, es otro tipo, es otra salida de mi caja, ¿no? Mi caja tiene dos salidas. Entonces, yo me refiero al error como dos, porque es la segunda salida que tengo. La primera es la de los resultados. Entonces, si yo hiciera esto, ahora sí que no veo nada por pantalla. No veo nada por pantalla porque el propio man de este comando que me he inventado no tiene resultado y el error que provoco es el que redirijo. ¿Vale? Pero si este manual sí que existiera y me diera un error, me saldría el resultado por un lado y el error por otro. Y aquí solo hubiera redirigido el error. Entonces, para poder redirigir ambos, tengo que poner el ampersand. Esto es todas las salidas que tú tengas, error y resultado, llévalas a este fichero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se refiere a redirigir salidas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos otros comandos como wc. wc, acordaros que es el word count, contar palabras. Y entonces lo que hacemos es que me muestra las líneas, palabras, bytes que tiene pues un fichero. Entonces, ¿qué ocurre? Que este comando espera recibir como entrada un fichero, espera que yo le pase un fichero. De hecho, yo puedo poner esto con opciones y luego pues espera que le diga qué fichero voy a utilizar. ¿Qué ocurre? Que yo puedo, en lugar de pasarle por teclado, este es el fichero .txt, hacer una redirección al revés, o sea, decirle que me cuente salida.txt. Entonces, veis que en este caso es un menor que en lugar del mayor que, y entonces estoy redirigiendo la entrada estándar. ¿Qué pasa? Pues que me da una salida, me dice el número de líneas, de caracteres y de bytes que tiene este fichero. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Tenemos una única línea porque hemos machacado el contenido con esto. Una única línea, 6 palabras, 38 caracteres. No, 38 bytes, perdón. Entonces, con esto hago una redirección al contrario de la entrada. Entonces, ¿qué vamos a ver muchísimo ahora? Vamos a ver una tubería. Una tubería consiste en, si este espera recibir algo por entrada y si esto provoca una salida, yo puedo combinar ambos, de manera que le digo,
la salida de cat.txt, que es mostrar por pantalla el contenido de este fichero, envíala, conéctala con la entrada de WC. Este espera como entrada que le pase un fichero. Entonces, esta salida se convierte en la entrada de este. Y es como si las uniera, como si fuera un Lego donde uno los dos trozos, ¿no? Y encajan las dos piezas. Entonces, pues esto es una tubería al final, es la salida de este comando, pásala como entrada del siguiente y puedo hacer una sucesiva concatenación de todo esto, ¿vale? Yo puedo esto unirlo a otra cosa y poner aquí otra tubería. Concretamente en este ejemplo es un poco raro, pero por ejemplo, veremos que el comando short permite ordenar, pues yo podría ordenar esto si me hubieras enseñado varias líneas, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no tiene sentido. Pero al final iremos viendo la acumulación de estas concatenaciones y por eso os hago un pequeño repaso para ver más opciones de las que hemos visto y para trabajar con estas concatenaciones que al principio igual cuestan un poco. Si tenéis cualquier duda, preguntadme, o sea, paro en el punto en el que estéis y os hago otro ejemplo o lo vemos, ¿vale? Entonces, una cosa que es importante también ver es que existe una ubicación que es /dev/null, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Pues normalmente hay comandos que provocan una serie de errores pues por algún motivo o cuando hagamos un script a veces habrá un error. Y existe la posibilidad que yo no quiera que lo vea el usuario, ¿vale? Entonces, si queremos que no lo vea el usuario y que no se registre en ningún sitio, podemos enviar el error a /dev/null. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es como un agujero, un pozo sin fondo donde cabe todo. Y yo puedo meter aquí todos los errores del mundo y están ahí acumulados, ¿no? Entonces, esta redirección lo que hace es que este programa descarta cualquier error y lo envía aquí, no sale por pantalla. Básicamente sirve para que el error no se muestre al usuario, ¿vale? Si quisiera, evidentemente, si yo quisiera acumular ese error en un fichero para luego mirarlo, no lo pondría aquí, lo pondría error.txt, o sea, el fichero que toca, ¿no? Pero esto es para olvidarme el error porque en algún caso igual sé de qué va el error y simplemente no quiero que salga por pantalla. Vale, pues una cosa que no hemos visto es que los comandos se pueden concatenar de otra manera, ¿no? Esto no es exactamente igual que una tubería. Entonces quería contarlo porque hay gente que esto lo confunde con las tuberías, ¿vale? Bueno, pues nosotros cuando ejecutamos un comando, por ejemplo, si yo hago ls de un fichero, esto será verdad o será mentira, o sea, esto se ejecutará o no y dará una salida satisfactoria si efectivamente se ha ejecutado y dará un error si no se ha ejecutado. ¿Por qué no se puede dar un error eso? Pues porque no exista, por ejemplo, ese fichero, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, ls salida con -l, veo el formato extendido, el formato long, entonces yo aquí Entonces, puede ser útil para eso, para obtener esta información. ¿Qué pasa? Que este comando ha ido bien. Este comando ha ido bien porque me ha dado un resultado, ¿no? Pero yo sé que ha ido bien porque su salida, lo que ha devuelto como salida del programa, el código de salida es correcto. Ese código yo lo puedo consultar consultando la variable interrogante. Esto lo veremos más adelante, os contaré qué son las variables y cómo trabajamos con ellas. Pero que sepáis, o sea, tenéis que saber que el último comando que he ejecutado, que es el ls-l salida, su resultado se queda almacenado aquí hasta que ejecute otro en esta variable. Y yo puedo ver el valor de una variable utilizando echo. Entonces, si yo pongo echo $interrogante, puedo ver cómo ha ido la ejecución de este comando, que en este caso ha ido bien porque me ponen un 0. Entonces, por convenio, un 0 es que el resultado ha ido bien y cualquier otra cosa que no sea un 0 es que el resultado de la ejecución ha ido mal. Entonces, si yo hiciera esto mismo con algo que no existe, me da un error, obviamente, pero si yo compruebo este resultado, veis, me dice que no, que ha habido un error, ¿vale? Que no ha ido bien porque no es un 0. Bueno, pues, ¿de qué va esto del AND y del OR y toda esta historia? Pues no sé si alguna vez habéis trabajado con puertas lógicas o si sabéis lo que son.
pero al final se trata de trabajar como la puerta lógica OR y AND, ¿vale? Entonces, la puerta lógica AND, que está representada por dos ampersands seguidos, estos símbolos, lo que hace es que ejecuta, o sea, lo que hace es que ejecutará la primera orden y la segunda, o sea, ejecutará la segunda orden, perdón, si la primera ha ido bien. Solo si la primera va bien, ejecuta la segunda. De manera que para poder, que al final, para que este resultado de estos dos comandos vaya bien, tienen que ir bien los dos. Si solo va bien el primero, no se hará el segundo. Y si el segundo va mal, pues dará un error porque el segundo ha ido mal. Entonces, eso es como funciona un AND. Las dos condiciones se tienen que cumplir, una y la otra. El OR es otra historia. El OR se plantea una bifurcación, dos opciones, de manera que si esto va bien, no se hará la segunda, y si esto ha ido mal, se hará la segunda. Es decir, o haces una o haces la otra. Es uno. Con lo cual siempre será una de las dos, pero es o una o la otra. De manera que pues esto tiene más sentido pues para otro tipo de casos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco un ejemplo de qué sentido tiene esto. Por ejemplo, si yo quisiera saber si este fichero existe, ¿vale? Si con lssalida.txt hemos visto que esto dará verdad, o sea, esto lo podría hacer si el fichero existe. Si yo quisiera que si existe, además, una vez ejecutado este comando, me lo borre, utilizaría un AND. ¿Por qué? Porque solo si existe, si esto es verdad, tú me lo vas a poder borrar. Si no existiera, daría error el borrado. Entonces, solo si esto es verdad, yo quiero que me lo borres. Es decir, vas a hacer esto y esto. Y si haces las dos de forma satisfactoria, pues irá bien. ¿Vale? Entonces, si yo ahora listo lo que tengo, vemos que salida txt me lo he cargado con el RM. ¿Vale? Entonces, ha ido bien porque le existían los dos. ¿Qué ocurre si me hubiera inventado el fichero? Pues no me hará la segunda parte, bueno, ahora ya salida txt no existe, o sea que en realidad no me hará la segunda parte porque la primera me va a dar error. Entonces, solo si la primera daba bien, la segunda la hará bien. ¿Vale? ¿Veis? Entonces, realmente no has llegado a hacer nada porque no has podido, o sea, esto ha dado error. ¿Vale? Entonces, ¿esto es una tubería? No, esto es una concatenación de comandos uno detrás de otro si se cumple una condición de que el primero haya ido bien, ¿vale? Y es otra historia, es una concatenación de comandos con una condición. ¿Cómo sería un OR? Pues un OR, por ejemplo, sería si salida txt Bueno, pues esto nos va a ser muy útil en la parte de las vale. No sé si tenéis alguna duda o lo tenéis más o menos claro. Pues yo, Cibeles, una pregunta. En esa Sí, misma sentencia, ¿podrías concatenar después un AND, por ejemplo, después del OR? sí, claro, tú puedes aquí pues, seguir concatenando cosas. Lo Claro, que pasa es si para que, ti tiene sentido, por ejemplo, hacer una, pues no sé, hacer una búsqueda o lo que sea, ¿no? O cualquier acción, después podríamos concatenar, pues eso, claro, ¿no? sí, tú puedes seguir concatenando aquí cosas. O sea, tú puedes, lo que pasa es que, claro, hay que ver cómo lo concatenas. Ujú, Si yo ahora pongo LAN, por ejemplo, digo, bueno, y ahora vas y lo borras, ¿no? sí. ¿Qué pasa? Que yo quiero que lo borre, no si, o sea, quiero decir, quiero que haga estas dos y si ha hecho estas dos, que entonces lo borre.
¿no? Ujú. Entonces, tendría que asociar estas dos de una manera primero para que luego haga la otra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, bueno, si yo lo hiciera así, él interpretará que es una detrás de la otra. Entonces, para decirle que son estas dos y luego la otra, pues puedo utilizar los paréntesis. Lo que pasa es que los paréntesis los voy a tener que escapar. Mira, si yo ejecuto esto... Bueno, no, mira, me ha funcionado sin escaparlos, ¿vale? Lo digo Ujú. porque esto dentro de un if, dependiendo cómo esté hecho el if, a veces tengo que meter el carácter del escape. Algún compañero me preguntó en el foro cómo se escapaban cosas, eso es con la contrabarra. Lo que pasa es que, ves, en este caso no ha hecho falta. Listas lo creas y una vez que esto lo hayas ejecutado, haces un AND con... ¿Qué tiene que haber ocurrido? Pues tiene que haber ocurrido que ha borrado salida txt que lo ha creado, ¿ves? Ya no está. De hecho, mira, lo podemos comprobar haciéndolo con otro. Por ejemplo, le voy a decir que borre lista, de manera que el resultado de esto tiene que ser que me lo liste o me lo cree con un touch si no existe y que borre otro, ¿vale? Entonces, lo digo porque así vamos a verlo. Ah, bueno, la lista txt no existe, tendría que haber puesto lista. ¿Vale? Entonces, si ahora listo, ves, lo ha hecho todo. Ha creado este porque la primera parte lo creaba sí o sí y él ha hecho el AND, ¿vale? Porque una vez que esto ha dado bien, ha hecho el AND. De manera que yo puedo concatenar varios, podría hacer una estructura más complicada, ¿vale? Pero